Bienvenidos a Volviendo a Latir. Un podcast donde tres mujeres en distintas etapas de la vida hablamos de la fe en lo cotidiano, dudas, alegrías, caídas y esperanza. Porque cuando Dios toca el corazón, siempre es posible volver a latir. Pidamos hoy al Señor la gracia de no cansarnos siempre. Todos tenemos pequeños fracasos, grandes fracasos. Cada uno tiene su propia historia, pero el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos y nunca se cansa de perdonar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Volviendo a Latir. Yo soy Jackie. Yo soy Mafe. Yo soy Lore. Súper bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es como el cierre de esta cuaresma, básicamente. Y es, ya definitivamente acabamos cuaresma y sabemos que no todos cumplimos con los objetivos que nos planteamos desde el inicio. Sin duda alguna, empezamos, caímos, volvimos a empezar, volvimos a caer. Algunos lograron retomar, otros no. Pero eso no quiere decir que nuestra cuaresma no haya tenido un sentido, y eso no quiere decir que no podamos vivir una Semana Santa que nos pueda dejar llevar hacia la resurrección con Cristo. Entonces, pues bienvenidos, vamos a hablar un poquito de qué hacer o cómo sobrellevar todo esto, de pronto no haber cumplido con las metas que, como decíamos en algún momento, nos impone a veces mucho más del mundo que nosotros mismos o que Dios mismo, ¿sí? Dios definitivamente y sin duda alguna quiere que nosotros en esta cuaresma, en esta Semana Santa, le entreguemos, como dijimos en el capítulo pasado, le entreguemos esos sepulcros, nos dejemos quitar esas vendas y seamos hombres nuevos y resucitemos con Él. ¿Sí? Él sin duda lo quiere, pero también requiere pues de una entrega y requiere de de hacer nuestra parte. Entonces, pues, esa es la idea del día de hoy, hablar un poquito de ese tema, de cómo se sintieron, cómo nos sentimos cada una de nosotras en este proceso de llegar a esta Semana Santa, de cumplir o no cumplir. Entonces, no sé si alguna quiera compartir de cómo le fue o cómo se sintió. ¿Ninguna? Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro podcast. Muchas gracias. Pasan los créditos. Esto fue Volviendo a ti. Muchas gracias. No sé quién quiera compartir. Pues en mi caso, en el anterior episodio precisamente yo comentaba que ese sepulcro del que quería salir, de cierta manera, era de esa autoexigencia, ¿no? Y de dejar que las cosas de afuera me dijeran qué tengo que ser yo o qué pasa conmigo y así. Y creo que en cierta manera, en algún punto me dejé llevar por eso, porque durante el transcurso de esos 40 días que yo comenté aquí, había empezado una consagración, la verdad no la seguí por recomendación de mi psicóloga y por cosas que estamos trabajando y en fin, pero creo que sí me dejé llevar por ese, todos están haciendo algún reto de cuaresma, yo también lo tengo que hacer, yo también, y por eso creo que durante esta cuaresma, por supuesto, fue como duro decir como, no seguí o no tengo otro propósito y así. Pero de a poquito fui haciendo las paces un poco con lo que hablábamos en uno de nuestros primeros capítulos, que precisamente era con esto de, entonces ya no hice nada y entonces no, ya no se puede y eso. O si no era lo que me planteé en el principio, entonces ya no. Y en cambio dejé que Jesús me dijera qué necesitaba yo en el transcurso de cada momento, que fue precisamente lo que empezamos a plantear. Y por eso es que en el episodio pasado, y lo comparto otra vez acá, llegué a esta conclusión de que mi necesidad y la necesidad de mi corazón ahorita no es hacerme el reto, mejor dicho, de los 40 días y así, sino es volver a la esencia y dejar que Jesús me diga quién soy durante esta Semana Santa y pues por supuesto de aquí en adelante en mi vida, pero empezar por estas cosas básicas como tener una rutina para hablar con Jesús, o sea, meter a Jesús
en un momento específico de mi día yo era muy reacia a eso. Yo decía, pero ¿cómo si Jesús está metido en todos los momentos de tu vida? ¿Cómo así que los vas a meter ahí como si fuera una parte más de tu itinerario? Del Y me di horario. cuenta que en realidad no es por eso, es porque si no le das un espacio específico a Jesús, no te vas a sentar en silencio y no vas a de verdad darte la oportunidad de sentarte solo con él. Es, en vez de ser como de, ay, es una parte más de mi itinerario, es una cita con Jesús. Y es estoy separando este espacio solo para verte a ti, solo para hablarte a ti, sea yendo a Eucaristía, sea tu oración personal en tu casa, sea mientras haces cualquier oración, mientras estás en algún otro espacio, porque pues no siempre hacemos este tipo de oración en casa, sino pues muchos van a trabajar y así, tienen como diferentes espacios, también en capillas, en los Santísimo, en diferentes momentos. Pero creo que ahora lo veo más como un acto de amor, como así como planeas verte con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, es lo mismo para verte con Jesús y separar un espacio todos los días para hablar con Él y todo, y dejar que Él te diga precisamente estas verdades es una de las cosas que me lleva durante esta cuaresma y que he trabajado de a poquito y que de verdad hay algunos días en los que digo, ay, hoy no hice mi oración así. Obviamente, yo soy de las que estoy todo el tiempo contándole chismes a Jesús, ¿no? Y que estoy así como, ay, no te imaginas lo que me pasó. Pero como el espacio de verdad de, bueno, me siento a escuchar el Evangelio, algunas veces la lección divina, por ejemplo, o sea, leerlo varias veces, analizarlo, o con las reflexiones de los sacerdotes, o simplemente desahogándome así, uf, todo el tiempo que me tenga que demorar, sea lo que sea, ha sido como un sube y baja de ahí algunos días en los que es como, ay Señor, te cuento esto chiquitito aquí mientras estoy lavando la losa y pues no hice mi oración así larga como me gustaría, pero hay otros días en los que sí, ya como que voy cuadrando mi vida para ciertos espacios y definitivamente he aprendido eso y a quitarme un poquito esas expectativas que tenía al principio de decir como, y es que el reto de cuaresma y todos los días, ¿sí? Sino que necesitaba mi corazón realmente. Y es difícil aceptarlo y es difícil dejar ir precisamente todo eso porque uno se siente como de, ay, no, no hice nada en esta cuaresma, ya llegó la Semana Santa y ahora no. Dejé que Jesús me encontrara en lo más básico y lo sigo haciendo. O sea, hay días en los que son como de, no tengo ni idea de pero hay otros en los que es como, wow, si no hubiera sido por esto, no le hubiera prestado atención a lo más básico y básico, que es simplemente tener un espacio para Jesús todos los días, que puede sonar como de, como sí, pero eso es súper básico y todo. A veces no lo tenemos, No. a veces no lo separamos el espacio y a veces tenemos ese pensamiento como el que yo tenía, de que es como si lo organizo, entonces un tiempo para eso, es porque, ay, lo estoy volviendo como algo más de mi rutina, como algo más de mi checklist, y para nada. Cuando tú amas a las personas, separas tiempo para ellas, y creo que va lo mismo para Jesús. Y si no separo esos espacios para que Él me hable, pues tampoco voy a escuchar las verdades y me voy a quedar con lo que me dice el mundo, con lo que me dicen mis expectativas, lo que me dicen otras personas. Todo ha sido como un círculo en el que sigo trabajando, pero quería compartirlo porque precisamente empezamos como con esto de no estoy haciendo nada. Y Dios me ha ido hablando de poquito y creo que a veces uno necesita volver a lo básico. Gloria. Empezó fuerte, empezó pesada. Empezó pesada, pero siento que en este momento, querida Mafe, Jesús me acaba de hablar a través de ti. Amén, amén, hermana. De verdad, no, de verdad. Eh, yo, yo no me siento o no me he sentido en una cuaresma normal. Siento que lo he mencionado. No, para mí, ay, yo no sé si esto que voy a decir sea funable, mi primera funa en internet, pero, pero para mí esta cuaresma ha sido o sea, han sido 40 días iguales que 40 otros días más. ¿En qué Sí. sentido lo digo? En que mi rutina, las situaciones que he tenido que vivir en esta cuaresma me han sobrepasado y me han llevado a tener mi atención puesta en cualquier otra cosa, menos en
mi proceso de conversión, digámoslo, o en ese proceso de reflexión, de interiorizar, como en ese ideal de Cuaresma, ¿no? De reflexionar y de la oración y el ayuno y no, sí, y ahorita que hablaba, cuando Jackie ponía la pregunta, y yo decía, ¿yo qué voy a decir? Qué pena, no hice nada. No hice nada, pero miren, ha sido una semana fuerte porque a mi esposito le han cambiado los horarios de trabajo. Entonces yo he tenido, por ejemplo, que ir los domingos a misa sola y a Mm, mí eso me parte el corazón porque vengo de una familia católica en la que yo iba a misa todos los días con mis papás, de todos los días, todos los domingos con mis papás. Y pues después me casé y todos los domingos a misa con mi esposo y nosotros somos de comulgar tomados de la mano desde el primer día que nos casamos y no he podido hacer eso. Oh, perdón, me ha pesado mucho y me cuesta y estamos empezando la Semana Santa y no sé todavía si mi esposo me va a poder acompañar en estos días y eso me hace sentir como un poquito aburrida, como un poquito, sí, como no es lo que yo me espero. Entonces, de alguna manera, mi alma, mi corazón está como en una negación de, no, no, son días normales, no es Cuaresma, no es Semana Santa. Entonces digo, Jesús me está hablando a través de Mafe, porque en esa cotidianidad tú decías es que es incluir a Jesús como en una rutina, como si fuera, como si le abriera una cita. Pero es que a veces la rutina, de pronto para Mafe, que está más pequeña y de pronto no tiene, llamémoslo así, yo sé que ustedes me entienden, como estas responsabilidades de lidiar con todo lo del hogar, con tu familia y demás, eso hace que, o sea, cuando uno tiene todas esas cosas, se te llena la cabeza tanto que tienes que sacar tiempo y tienes que poner en tu agenda, voy a hacer esto, 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 esto. O sea, es que uno tiene usted un horario para lavar la ropa, porque si no, se te pasa, literal, se te puede pasar lavar la ropa, descongelar el pollo, la carne, ¿sí? sí, A, tú a todo le tienes que poner una cita. Entonces, poner una cita con Dios, uff, me caló y me llegó mucho porque a veces se pasa el día y yo digo, hoy no fue. Y me frustro y yo, por ejemplo, uno que se sueña en hacer oración en familia y que mi esposo llegue y vamos a orar juntos y el rosario y ta, ta, ta. eh, Hoy mi esposo va a llegar a las 11 de la noche, entonces oración de la noche no va a haber juntos, por lo menos. Entonces son un montón de cosas que la misma vida te va poniendo y las circunstancias y no te permite llegar a eso que tú te has eh, proyectado, ¿sí? Entonces yo siento que todos, por ejemplo, nos ponemos unas metas. Ay, voy a resucitar con Cristo el sábado y voy a ser una mejor persona y no sé qué, pero no. Siento que la verdadera meta sí es llegar a la resurrección y ser una persona diferente, pero no la resurrección de la Semana Santa, sino la resurrección cuando me encuentre con Dios. Ahí es donde tengo que haber oh, sido una mejor persona. amén. Ahorita son ensayos y la luchamos y la hacemos pero no quiere decir que, ay, lo que siempre creo que les hemos dicho muchas veces esto y no es como, ay, se acabó el domingo, bueno, hasta el otro año, porque es que tu resurrección verdadera puede ser mañana, puede ser dentro de 8 días, puede ser en un mes. Entonces, esto es un constante, siento que vivimos en una constante cuaresma, en una constante espera al encuentro con Jesús y al encuentro con nuestro amado en esa resurrección. Entonces, nuestra vida tiene que ser un constante ser mejor. Por eso, digamos, como que no está tan chévere ponernos esos límites y decir, "Ay, no, y fracasé y la embarré". Y también es válido fracasar y como Jesús que se cayó una, dos, tres veces con la cruz, y lo decía Mafe en el capítulo pasado, pues él se cayó y nosotros nos caemos con él y él está ahí ayudándonos y diciéndonos, bueno, vamos para arriba otra vez y seguimos va a utilizar esta palabra que está tan de moda, pero que aplica también para nuestra fe, es reinventarnos. O sea, si ya yo he hecho esto y no me ha funcionado, pues tengo que cambiar de estrategia porque no me está funcionando lo que estoy haciendo. Entonces hablamos hace 8 días de las tareas, ¿no? De escribirle esta carta a Jesús, que voy a empezar hoy, Jueves Santo, a escribir mi carta y a empezar a desahogarme, a soltar todas esas cosas que tengo.
porque siento que ese es el primer paso, vaciarte de todo eso que no te deja seguir, que no te deja continuar, porque si vamos con todos esos miedos, con todos esos temores, con todas esas cosas, nos va a pasar la de Pedro caminando en el agua, nos hundimos a la primera porque vamos muy pesados. Entonces hay que ir ligeros, hay que ir ligeros. Entonces, si tú, querida amiga, querido amigo que nos estás escuchando, has sentido que esta cuaresma ha sido una cuaresma más, no la has sentido en tu vida, no estás solo, somos más. Somos más los que de pronto no nos hallamos, los que de pronto no nos sentimos bien, los que estamos atravesando por un momento diferente, los que quisiéramos en este momento estar haciendo otra cosa, viviendo con más fe, pero Dios valora que aún en medio de toda tu confusión, de tus miedos y tus temores, haya así sea un poquito de esperanza y un poquito de deseo de encontrarte con Él. Ujú. Esa ha sido mi experiencia. Pues comenzamos, pero con todo. Sí. Es cierto, es cierto. Es cierto, a mí la cuaresma, sí, es que esta cuaresma ha sido súper diferente, me uno a ti, no ha sido para nada común, ha sido súper atropellada en muchas cosas. Yo no me propuse hacer tantos retos, yo simplemente hice la consagración a Jesús, a San José, a Jesús, pues ya la consagración, a San José. Y como les decía, pues en algún momento había días que realmente no la hacía. O sea, es decir, no, yo la hice completa, pero había días en los que me tocaba hacerla de a 2 o de a 3, porque no me daba. O llegaba demasiado cansada, porque esa es la realidad. Llegaba que ya no daba, o llegaba anímicamente muy mal. Anímicamente me refiero a cansada, agotada mentalmente. No han sido unos días fáciles. Laboralmente han sido pesados. Tuve muchas equivocaciones en mi trabajo durante estos meses y fue duro para mí. Tuve que implementar dentro de mi modo de trabajo muchas cosas para mejorar, para evitar tanto error. Y fue una autorrecriminación que tuve que empezar a sanar y que tengo que empezar a sanar a través de la cuaresma. Y no fue fácil hacer, la verdad no fue fácil. Había días en los que yo decía, no hice la consagración. Y mañana, pues mañana me toca hacer 2 o hasta 3, porque mañana a veces no alcanzaba. Sin embargo, traté de ser un poquito constante en eso, sobre todo porque lo necesitaba, porque me refugié en San José, sinceramente, me refugié en San José como, como todo esto que me aquejaba o que me dolía, tenía que ver con mi trabajo, pues quién mejor que San José para echarme una manito en eso. ¿Quién mejor que San José como un padre adoptivo pues, que me acompaña? Sin embargo, no fue fácil. O sea, la cuaresma ha sido una de las más pesadas que he tenido. Conscientemente me sentí como cuando Jesús estaba orando y sus discípulos estaban dormidos. Yo me sentí sola, o sea, sinceramente me sentí sola. Y así lo sentí, lo expresé. Se lo expresé a mi confesor y se lo expresé a mi psicólogo porque me sentía sola. Ha sido un proceso difícil, pero creo que una de las partes más bonitas que tal vez me quedo en esta cuaresma es, vengan a mí los que están agobiados y los que están cansados y suelten. Y no es fácil, ¿sí? No es fácil decirle, Señor, aquí estoy, toma, suelta. Entonces él me tuvo que mandar ayuda, me mandó a San José, porque ya yo sola, pues no. Me mandó a su papá. Me mandó a su papá adoptivo, que él confía mucho en él y lo ama un montón, y me dijo, te mando esta ayuda porque sé que la necesitas. Y de verdad que ha sido una ayuda. También me siento en caos, mucho caos, y lo hablábamos en algún momento. Creo que mi respiro en ese momento, en esos momentos, fue San José. Fue San José. Que ahorita terminé la consagración el 19 de marzo y quedé como, ¿y ahora? Como que quedas con ese
Y ahora el hijo. Y ahora, y ahora, pues ahora viene la Semana Santa y fue una preparación. San José es un amor, San José te lleva y te guía a su hijo y te lleva hacia él. Entonces siento que en mi caso personal, San José fue quien me ayudó y quien me acompañó esa Semana Santa, me acompañó hasta Semana Santa. Este señor de aquí. Exactamente, que me acompañó realmente de una manera increíble, increíble. Ha sido difícil en muchas ocasiones, pero siento que ahorita puedo decir que me siento un poco más acompañada, me siento más. Yo sé que Dios siempre ha estado conmigo, eso es una herida que yo tengo desde hace muchos años, es la herida de la soledad, y yo comprendí que Dios siempre ha estado conmigo en mi camino y en mi vida. Pero hay otras áreas de mi vida en las que no sabía que también tenía esa herida y la estoy empezando a sanar. No es fácil. Entonces ha sido un tema complejo, pero le doy gracias a Dios que dentro de la cuaresma y dentro del caos, porque ha sido un caos horrible esta cuaresma, de verdad sentido y mucho peso. Creo que en ninguna otra cuaresma, y puede que sí, como por qué no, pero la verdad en ninguna otra cuaresma me había sentido como me sentí en esta, de verdad me sentí, sí, como Jesús en ese momento de Señor, pues yo no quiero, pero si es tu voluntad, porque de verdad me sentía como que los apóstoles estaban dormidos y no me paraban bolas. Así estaba, así me sentía. ¿Qué espero para esta Semana Santa? Que entregarle y vivir ya la pasión, vivir su dolor, pero con la esperanza y la fe de la resurrección. Como decía Lore, esto no es un camino de una cuaresma solamente, y lo decía en otro capítulo, tenemos no solo muchas cuaresmas, sino todos y cada uno de los días para, para trabajar en nuestra resurrección, en, en nuestra hermana muerte, en nuestro día, en el día que nos toque. Tenemos muchas oportunidades, cada día es una nueva oportunidad. A veces nos pesa un día, no quiere decir que el otro no podamos como comenzar de nuevo. Y creo que si te sientes mal por no haber cumplido un reto y si te sientes mal porque no pudiste hacer nada más sino que rezar un Padre Nuestro diario, o si te sientes mal porque no pudiste hacer ni siquiera eso, pues Dios siempre está ahí. Dios siempre te espera en la Semana Santa, siempre te espera en la Eucaristía todos los domingos. Dios siempre te espera en la confesión todos los días. Entonces, la gracia de la resurrección es la que lo hace todo, y lo dijimos en el capítulo pasado. Si Cristo no hubiera resucitado, pues tal vez nuestra suerte sería otra, pero gracias a eso. Total. Mira que justo ahorita con lo que decías me vino como un pensamiento. Iluminación divina. Bueno, no, mira que por momento acá escuchándolas y también pues como reflexionando en lo que yo había dicho al principio, creo que entiendo la razón por la que Jesús nos pone estos 40 días antes de la Semana Santa. Y es que creo que cuando estamos en tiempo ordinario o en muchos otros momentos, pues digamos que no tenemos una razón a veces como tan explícita para sentarnos a reflexionar sobre nuestra condición o la condición de nuestra relación con Jesús y en qué punto estamos en nuestra fe. Y estos 40 días nos los da Jesús para que, no para que sea un momento perfecto de ya voy a llegar listo a la Semana Santa, sino todo lo contrario, para que reflexionemos y tengamos una razoncita más para reflexionar en Jesús y para como estar más apegados a Dios, más que cualquiera de las otras cosas de las que ya hablamos en los otros episodios. Nos da un empujón más para que tengamos todo el tiempo en la cabeza, es cuaresma, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y no en el mal sentido y no en la negatividad, sino que qué regalo,
ahora que lo veo, es realmente un regalo tener 40 días antes de la Semana Mayor, de la Semana Santa, para sentarnos a hacer, digamos que un examen de conciencia, básicamente, de, de en qué punto estamos. Es como frenarnos en nuestra cotidianidad también y decirnos como cada día, como que es un recordatorio de, bueno, en qué punto estás y a qué punto te quiere llevar Jesús. Entonces realmente se me vino eso a la cabeza, además de pensar también que Jesús necesitó preparación para la Semana Santa también. Él fue el primero que se fue 40 días al desierto a ser tentado y aún así, después de esos 40 días, tuvo que ir a hacer la oración en el huerto y lo que ya había dicho en otro episodio, sudó sangre y todavía aún así en esos últimos momentos le decía al Padre, como decía ahorita mi mamá, no, si puedes librarme de esto, pues líbrame, pero pues si no, pues ya, que se haga tu voluntad. Incluso después de los 40 días, incluso después de la preparación, incluso después de haber preparado a sus discípulos también, incluso después de hacer milagros, incluso después de que les mostró todo lo que podía hacer, que resucitó a Lázaro, que curó gente, le devolvió la vista a ciegos. Y al final, incluso los discípulos, después de saber, después de ellos mismos haber tenido la capacidad de liberar a otras personas de sus demonios, todavía ellos fallaron y muchos no se quedaron con él al lado de la cruz. Entonces, pues también es un mensaje para, no, para nosotros mismos, ¿no? Que más bien es un regalo de Jesús, qué ganas tengo de acompañarte en este momento como estoy actualmente. Y qué bendición que me das estos 40 días para reflexionar en qué punto estoy. Y sí, puede que esté en la inmunda, bueno, pues, pero puede que me esté durmiendo ahí en el huerto de los olivos. Pero te voy a acompañar y voy a intentar ser Juan durante esta cuaresma y no Pedro. Sí, sí, sí. Y si llegamos a ser Pedro, pues bueno, nos preguntará Jesús 3 veces, ¿me amas, me amas, me amas? Y volvemos a empezar. Entonces, sí, se me vino eso a la cabeza, como que siempre había visto la cuaresma como hay que llegar preparados, lo que ya habíamos dicho todo este tiempo. Pero ahorita que veo todo lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas en este tiempo, digo como, qué bendición que tenemos una pausa que nos está recordando todos los días, pero y que es una pausa espiritual, o sea, tú sigues con tu vida, pero como esta pausa espiritual que te dice como qué oportunidad tienes para todos los días poder evaluar cómo estás con Jesús y para dejarte amar por él también. Entonces, Es muy importante eso que dice Mafe, y no solamente porque sea una pausa para reflexionar, que a veces se nos vuelve también una pausa de latigarnos, ¿no? Y entonces, no, esta es la semana, la yo pecadora, la peor, y es como, no, pues o sea, también bajémosle un poco a lo que hablaba Mafe en el capítulo anterior, como esa exigencia tan alta que nos ponemos unos estándares, mejor dicho, nuestros niveles son Carla Cuti para arriba, y entonces si yo no hago de ahí para arriba ya soy la peor. Y siento que eso es lo más hermoso que nos regala la Semana Santa, y es recordarnos que pese a la divinidad que tiene Jesús, eh, él también fue humano y compartió toda esa humanidad con nosotros. Por eso es válido tener miedo, por eso es válido tener estos momentos en la que la fe se tiembla, se tambalea. Es válido enojarse, es válido fracasar, es válido, todo eso es completamente válido, porque si lo que decía Mafe, y solo agregaría que si Jesús vivió todo lo que vivió, sabiendo lo que iba a pasar y sabiendo la grandeza de lo que iba a venir después de su muerte, y aún así tenía miedo, ¿cuánto más no podremos tener nosotros? No tenemos ni idea cuál es el plan de Dios. ¿Sí? No tenemos ni idea porque estamos atravesando por lo que cada uno de nosotros está atravesando. Entonces es normal tener ese miedo y esos momentos de pánico y esos momentos de, como lo dijo Jesús, Señor, ¿por qué me has abandonado? Lo decía Jackie, no me he sentido sola. Eh, es supremamente válido, es supremamente normal, pero es la invitación que hemos venido haciendo durante todos estos episodios, y es volver al silencio y volver a lo esencial y volver a Jesús y volver con esos temores, con esos miedos, con esas lágrimas,
y entregarlo todo. O sea, siento que a mí me gusta mucho la Semana Santa porque son esos momentos en los que de esos adicionales a los 40 días en los que ya vienes reflexionando, pensando, analizando tu vida, tu alma y demás, simplemente son días en los que sí puedes escapar de tu rutina laboral, de tu rutina de tu hogar, de toda esa rutina y dedicárselos enteramente a Jesús. Y ojalá que las personas que nos escuchan hoy, Jueves Santo, puedan acercarse a la confesión, puedan acercarse a la comunión, porque mañana viernes no vamos a poder presenciar ese milagro eucarístico, que me parece el día más triste del año justamente por eso, pero que todos nos podamos acercar a Jesús y podamos tener ese momento de adoración y ese momento de agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado y pues pedirles ayuda en estos momentos de dificultad que cada uno tenga. Bueno, de pronto para los que no entienden un poquito el contexto, es porque el jueves, el viernes y el sábado es un tríodo pascual, es como una misa larga, digámoslo así para que lo entendamos un poquito mejor. Entonces, el jueves se consagra la Eucaristía y el viernes no se puede consagrar porque es la muerte de Cristo. Luto. Sí se da la Eucaristía, pero no se consagra como tal en la Eucaristía, no hay consagración, se vuelve a consagrar el sábado santo, ¿sí? Para que tengan, es como una misa larguita, ¿no? Es como que vamos de jueves hasta el sábado, para Sí, que lo no, entendamos no un se acaba, poquito. no hay bendición final tampoco No hay entre esos días. bendición, por eso esos días, ni jueves, ni viernes, ni jueves, ni viernes hay bendición, hasta el sábado se da la bendición final, porque estamos en todo un proceso de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, como para que se entienda un poquito, de pronto para los que no comprendían un poquito el tema de que no se puede consagrar el día viernes, por eso tampoco se celebran ya confesiones y todo este tema, ya el viernes es única y exclusivamente para contemplar la muerte de Cristo, su pasión, nada más. Entonces, para que lo entendamos un poquito de esa forma. Hay otro regalo grandísimo y es este podcast. Si no hubiera sido por nuestro caos y porque no sabíamos qué hacer con nuestra vida, no hubiéramos iniciado y hay que darle gracias a Dios por eso. Sin duda alguna, este podcast alimenta nuestra fe, este podcast ha alimentado nuestra cuaresma de alguna manera y hemos sentido que dentro de lo que no hacemos nada, que decimos nosotros que no hacemos nada, estamos sirviendo y estamos evangelizando y estamos dando algo más de lo que nosotras somos y creo que eso ha sido una bendición para todas. Por eso quisiera preguntarles con qué se quedan ustedes ya para cerrar de no solo este capítulo, sino pues ya de esta cuaresma, Mafe, ¿con qué te quedas de esta cuaresma? Pues como lo mencionaba anteriormente, una de las cosas con las que más me quedo y creo que fue conclusión de todas también es el tema de la autoexigencia. Lo hemos hablado desde el primer capítulo y creo que lo confirmé definitivamente, que si bien tenemos unos deberes como, más que deberes, como unas acciones que hacemos porque amamos a Dios, si bien tenemos nuestros mandamientos y todos los cumplimos porque queremos amar a Dios y queremos llegar al cielo, porque no es una imposición, eso no quiere decir que allá en la puerta del cielo van a estar con un checklist así de, ay, sí, esto sí lo hizo, esto no lo hizo, ay, miren ese día de cuaresma que no hizo tal cosa, entonces no, ya no entras al cielo. Comió carne ese día. Wow. Sino que va mucho más allá y que tenemos definitivamente que dejarnos amar por Dios y dejar que Dios nos hable al corazón de qué quiere para nosotros en cada etapa de nuestra vida y sobre todo qué quiere para cada cuaresma y no empezarlo por un tema de, ay, es que todo el mundo va a hacer esta consagración, todos mis amigos se metieron a esta, entonces yo también me voy a meter a esa. O todo el mundo se metió a hacer esta novena, entonces yo también me voy a meter a hacer esta novena, sino que Jesús tiene algo para cada persona, algo particular, así como tiene un plan de vida particular, tiene también un llamado particular. En nuestro caso, pues fue precisamente este podcast y muchas de las otras reflexiones que ya hemos compartido. Entonces me sigo quedando definitivamente con eso. Y también quiero hacer como una última aclaración y es que si tú tuviste una muy buena cuaresma y una muy buena Semana Santa, súper increíble, súper válido también. Aquí hablamos un poco desde el otro lado, pero la cuaresma y la Semana Santa no es incompatible con la felicidad, no es incompatible con tener unos días hermosos y perfectos
y es importantísimo recordar que Jesús ya resucitó. Esto es un recordatorio y esto es una oportunidad y un regalo, como lo decíamos ahorita, de poder como sentarnos con Jesús y abrirle estos espacios, pero ya Él venció a la muerte hace 2000 años y más. Entonces en realidad sí, esta cuaresma ha sido de muchísima bendición, tampoco es de sentirse mal, porque, ay, pero es que a mí no me pasaron cosas esta cuaresma. No. Si no eres como nosotros, tú tranquila, estás bien. O sea, Sí, nosotros hablamos desde el otro lado, desde los discípulos que sí se durmieron en el huerto de los olivos. Si tú sí eres Juan el que todo el tiempo va con él acompañándolo en el camino y eres María y las mujeres que van allá, qué bendición. Sí, me parece importante eso. Sí, No sí, es incompatible con dar las gracias por todos los días que vimos, con tener días preciosos, increíbles, con que últimamente, por ejemplo, yo me he ido acostumbrando a salir a caminar todos los días y cuando veo la naturaleza y muchas otras cosas digo, Señor, qué bendición, cómo te amo. Y no, eso no es incompatible con todo lo demás que hemos reflexionado acá. Me parece importante también traerlo Total. porque aquí venimos también no solo a sufrir, sino a ser muy, muy felices y Él nos quiere contentos y nos quiere amándonos a nosotros, a los otros y así. Solo quería hacer como esa aclaración también. Lore, ¿con qué te quedas? Total, hoy nos fuimos un poquito larguitas, pero es que de Semana Santa solo podemos hablar una vez al año. Entonces, nos vimos un 3 larguitas, pero ¿con qué me quedo yo? Yo me quedo con necesito volver a lo esencial, necesito volver a, a sentarme otra vez a escuchar a Dios y a llenarme otra vez de Él y a entender qué espera de mí en este rol de esposa y si, y pues las mujeres somos pilar de fe, ¿no? ¿Quién nos enseñó la fe en nuestros hogares? Nuestras mamás. Entonces, es ese, no sé, a mí eso me abruma un montón. Entonces siento que a eso me llama Dios después de tantos años en los que trabajé y viví todo eso que está diciendo ahorita Mafe, la emoción, la alegría, la obra de teatro, lo que hablamos de 8 días y demás. ¿Qué esperas hoy de mí, Señor? ¿Qué quieres hoy de mí? Porque para mí es súper triste cada vez que voy a la iglesia y veo a los grupos juveniles y, ay, yo quiero, pero ya Yo me tengo siento igual, no te 34, preocupes. ya el grupo juvenil no. Entonces, como que digo, ¿qué esperas de mí ahora, Señor? Y siento que tengo que volver a sentarme, encerrarme en mi cuarto y a escuchar a ese Dios que está en el fondo de mi corazón. Y seguramente también en mi vida de mujer casada, no quiere decir que entonces ahora me voy a volver solamente adoradora y ya, pues si así Dios lo desea y así Dios lo quiere, pues así será. Pero también puedo encontrar en mi nuevo rol y en este papel, en esta etapa de mi vida, puedo encontrar la manera de ser Juan y seré Pedro y seré, desde que no sea Judas, entonces me puedo rotar el resto de los personajes, no me importa. Sí, pero entonces es darme ese momento de volver a lo esencial y de volver a tener esos momentos con Jesús, de tener esos momentos los dos. Eso es lo que me queda de este caminar juntos y juntas. Bueno, yo me quedo con que Jesús está también en medio del caos que vivimos todos los días, en medio de nuestras tribulaciones y de nuestras alegrías. A veces se nos olvida que Dios también nos sostiene y está ahí, aun cuando lloremos, aun cuando sea difícil, aun cuando duela, aun cuando no entendamos por qué están pasando lo que está pasando. Él está ahí y está todos los días. Y como dijo Mafe, Él ya resucitó. Que no se nos olvide eso, creo que es muy importante y creo que resaltó eso. Él ya resucitó. Esto es solamente un recordatorio que debemos y estamos llamados a la santidad y que debemos trabajar en nuestra santidad todos los días. Y como lo hablamos en el capítulo, esto no es una conversión de Semana Santa y luego el lunes de Pascua ya me puedo emborrachar y ya puedo fumar y ya puedo comer desaforadamente, sino es paso a paso, ir viendo cómo nuestra vida puede llegar a ser mejor, cómo podemos ser mejores versiones de nosotros mismos, sin presionarnos, porque Dios no nos presiona y Dios no nos da libre albedrío.
Entonces, pues nada, para nosotros ha sido un placer acompañarlos en esta cuaresma. Esperamos continuar con el podcast con diferentes temas. Nos gustaría que de pronto, si tienen algún tema que quieran que hablemos, nos den ideas, nos escriban, digan, oigan, me gustaría que hablaran de esto o de lo otro, los vamos a escuchar para que pues de aquí en adelante podamos hablar de muchas otras cosas más. Entonces, no se olviden de suscribirse, no se olviden de acompañarnos, no se olviden de escribir algo que les haya gustado, si quieren compartir cómo les fue en su cuaresma y con qué se quedaron, compártanlo aquí en YouTube, compártanlo en Spotify, en Instagram también nos pueden apoyar. Les agradecemos por habernos acompañado en este nuevo episodio y los esperamos en el siguiente episodio. Bye. Bye.